Muy bien. ¿Alguna o alguno de ustedes recuerda cuáles son las 4 partes de las que consta un escrito del género narrativo, en particular un cuento? Son 4 partes que componen un escrito y por ello podemos decir que pertenecen al género literario narrativo. ¿Alguien se acuerda? Lo vimos en el proyecto anterior. Angie, Carlos, Andrés. ¿Alguno recuerda las 4 partes? A ver si me acuerdo. Ay, ¿Qué no es inicio, desarrollo y no me acuerdo los otros más, final. pero Ok, inicio y desarrollo. Esto es más para una cuestión de... más no es para género literario, es más para un escrito divulgativo. La diferencia que existe o que se establece entre la narrativa y lo divulgativo tiene que ver con los nombres, aunque prácticamente pudiese ser sinónimos o pudiese interpretarse como lo mismo, pero tienen un nombre propios o particulares. Lo que dijiste como inicio se llama planteamiento. Lo que sigue después del planteamiento, ¿qué sería? Tiene que ver con una especie de amarre. Desenlace. nudo, ¿Cómo? nudo. Nudo, muy bien. Y del nudo vamos a pasar a la parte más de mayor tensión que existe en la historia, donde si estás leyendo, no vas a querer soltar el cuento o tu celular, si ahí lo estás leyendo en tu compu, no vas a querer parpadear para poder saber qué va a suceder. O si estás viendo el cine, no te vas a querer parar ni puedes ni respirar en ese momento. ¿Cómo se llama? Clímax. Clímax. Y por último, como concluye la historia, ¿cómo se dice en literatura? Puede ser cerrado o puede ser abierto. El final o la conclusión. ¿Cómo se llama? Desenlace. Desenlace. Gracias, Dulce. Entonces, estos 4 elementos que constituyen el género narrativo tienen que estar presentes en la historia que ustedes van a redactar o en el cuento o en la narración que ustedes van a elaborar. Tienen que tener un planteamiento. ¿De qué va a tratar la historia? Tiene que tener unos nudos. Es cómo se está desdoblando o desarrollando o cómo se están amarrando la historia, cómo los personajes en el momento de contar su historia se van entrelazando las acciones que van realizando. Por ejemplo, había una vez una niña que vestía todo de rojo y llevaba una caperuza. Y su nombre era, y le decían Caperucita Roja. Su abuela se había enfermado. Y su mamá le pide que atraviese el bosque, pero le pide que por favor no esté hablando con extraños y no se detenga. Esto es el planteamiento. Cuando ella, los siguientes párrafos que siguen del cuento van a narrar cómo sale al encuentro el lobo. Y el lobo empieza a interactuar con Caperucita y eso es lo que se le llama el nudo. Cuando Caperucita cae en el engaño del lobo y el lobo se adelanta a la casa de la abuelita y se come la abuelita y se viste de la abuelita y empieza el diálogo entre Caperucita y el lobo feroz, ese es el clímax.
El desenlace es cuando el leñador entra y en algunos cuentos mata al lobo, en otros cuentos espanta el lobo y rescatan a la abuelita. En algunos le abren la panza al lobo, el otro abren el ropero y allí estaba la abuelita y otros debajo de la cama. Todo depende de quién esté contando o recontando de nuevo la historia. Y es así como se constituye una narrativa. Tiene todos esos elementos, así como puede ser extenso, puede ser también breve, pero los apartados deben ser bastante claros. Y como nosotros todavía no somos grandes escritores, va a ser un ejercicio lo que vamos a realizar. ¿A qué voy? Que no va a ser una obra genial, sino que va a ser sus principios, como dicen en algunos, sus pininos, sus inicios en el arte de la redacción. Y algunos tienen habilidades de modo natural y otros se tienen que esforzar un poquito más para poder realizar esta actividad. Y es parte de nuestra peculiaridad de cada uno de nosotros. Hay algunos que se les facilita las matemáticas, otros que se les facilita la historia, otros que se les facilita el español, hay quienes se les facilita todas las materias, hay quienes no se les facilita ninguno, que tiene que poner un empeño, pero en cuestiones deportivas no hay nadie que lo gane. Cada uno tenemos nuestras habilidades que desarrollamos de un modo natural y rápido, y ahí donde tenemos que poner mayor empeño. Conforme vayan entregando los resultados de su borrador, es la próxima semana, si no me equivoco, ahí podré dar un vistazo qué tan fácil o qué tan difícil está haciendo para ustedes este ejercicio de el crear su propio cuento. Y les daré las recomendaciones o ayudas necesarias. ¿Cuál es el propósito? Escribir un cuento del subgénero literario de tu preferencia. Puede ser de ciencia ficción, de terror, de aventura, humorístico. Puede ser uno mixto, que tenga suspenso y tenga terror, que tenga aventura y que tenga suspenso. Eso va a hacer o lo va a determinar la creatividad que ustedes les pongan. Planificador. Para que logres escribir el cuento, revisa el siguiente cuadro que describe las actividades que esto implica. Conocer los subgéneros, planear la estructura, hacer como tu primer bosquejo, borrador de la historia, ampliar la historia que estás escribiendo, revisar el escrito y pasarlo en limpio y por último te recopila todos los cuentos ya escritos. Es lo que realizaremos. Ok, el cuento. Ángel, lea el primer puntito. El cuento es una narración breve de hechos imaginarios, protagonizada por su grupo reducido de personajes y con argumentos sencillos. Hay dos grandes tipos de cuentos: el cuento popular y el cuento literario. Muy bien. Entonces, aquí nunca perder de vista que un cuento siempre tiene que ver con la imaginación, que es una parte de la creatividad humana o de la creación humana. Y en todas las culturas
Si ustedes revisan, chinos, mayas, aztecas, totonaca, japoneses, rusos, alemanes, ingleses, en todos lados existen los cuentos. ¿Por qué los seres humanos creamos cuentos? Existen diferentes finalidades para los cuentos. Algo que se realiza con mucha frecuencia, los cuentos son para entretener. Y cuando, por ejemplo, no existía la televisión, no existía la radio, por las noches, cuando se reunía la familia, era un momento de contar cuentos o contar historias. En este tiempo no se les llamaba cuentos, se les llamaba narraciones o historias, que posteriormente empezaron a clasificarse. Las historias que contaban habían fábulas, mitos, cuentos, leyendas, sagas, diferentes subgéneros narrativos que fueron pasando de generación en generación y posteriormente se pusieron por escrito. Pero lo importante es que el ser humano, desde tiempos inmemorables, se ha dedicado a esta cuestión de la narrativa, a crear y poner o plasmar por escrito o contar de generación en generación estas historias que van variando de una época a otra. Y la finalidad de entretenimiento y educativo, de dejar una moraleja o una enseñanza, ha estado patente. Hoy en día, hasta hace algunos, no sé, ustedes están en primero de secundaria. ¿Cuándo fue la última vez que les contaron un cuento antes de dormir? ¿Tercero de primaria? Bueno, para empezar, ¿les contaban cuentos antes de dormir? Nunca, Dulce. No, A usted sí, sí, Carla. no. Maestro, mi mamá me hacía que yo leyera mi cuento para mí mismo. Pero eso es cuando usted ya aprendió a leer. Antes de que usted empezara a leer, ¿se acuerda que su papá o su mamá leyeron cuentos? Nunca. Nunca. Dios mío, esos papás de hoy en día. Yo tengo dos hijas y a las dos, pues, antes de dormir, al menos hasta creo que segundo de primaria, les contaba cuentos. Y aún la más chica que está en tercero de primaria hoy en día, hasta hoy en día, o le leo un cuento o le invento un cuento. A mí me gusta contar cuentos y, como veremos en su debido momento, con algunas técnicas rápidamente yo creo unos personajes, creo un espacio, creo un tiempo y cuento la historia. Y todo depende del estado de ánimo que tengan mis hijas. Va a ser el tono que le voy a dar al cuento. Generalmente es con alguna moraleja para que ellas pues duerman tranquilas. Eso es de modo general. Los cuentos infantiles tienen una finalidad didáctica. La palabra correcta es finalidad de didáctica o de enseñanza o una moraleja. Y los pueblos antiguos han acostumbrado a transmitir estas historias de generación en generación. Y cuando era niño, pequeño, más pequeño que ustedes, los días que caía la lluvia, en mi tiempo no había televisión, ya estoy grande, no había televisión, al menos en mi casa no había televisión. Y ya sea que íbamos con los vecinos o con la abuela, cuando caía la lluvia, era un día que íbamos a estar encerrados y mi mamá, ya una abuelita anciana hoy en día, nos contaba cuentos que les contaba su abuelita. Yo alguna vez soñé con que mi abuelita me contara un cuento, pero también nunca lo hizo. Pero la abuelita de mi mamá era alguien que contaba muchos cuentos. Yo no la conocí, y los cuentos que yo sé es por medio de la abuelita de mi mamá. Eran cuentos que tienen que ver con la cultura maya. Les cuento una. ¿Quieren escuchar un cuento? Sí, maestro. Sí, Contaba mi mamá.
Así empezaba ella, curiosamente, nada más que en maya lo contaba, yo se los voy a tratar de decir en español, todo, a ver si no se me escapa. Decía mi abuelita que nunca es bueno decir que vas a salir de noche, porque el diablo está muy pendiente. Esto le pasó a una persona. Esta persona le estaba haciendo infiel a su marido y se había puesto de acuerdo con su amante para escaparse. Y acordaron que a la medianoche iba a fugarse de su casa con su amante. Y cuando llegó la medianoche y se pusieron de acuerdo, cuando escuches que caigan 3 piedritas en la puerta de tu casa, quiere decir que ya te estoy esperando en el fondo del patio para que podamos escaparnos. Y dijo la señora, pues está bien, entonces a la medianoche nos vemos. Resulta que cuando llega la medianoche, escuchan las piedritas que golpean la puerta. Tum, tum, tum. Ah, ya está aquí mi amado. Y ella le dice a su marido, viejo, voy al patio, pero no me tienes que acompañar, voy sola. Y se va ella sola al patio. Y cuando llega con la persona que había planeado fugarse, la persona tiene cubierta la cara como con una especie de bolsa. Y la toma de la mano. Cuando la agarran a ella, siente que la mano de la persona está fría. Dice, guay, ¿qué le habrá pasado? ¿Será que hay mucho sereno? Y se empiezan a ir. Pero en vez de salir a la calle, empiezan a brincar albarrada tras albarrada hasta salir a las afueras del pueblo. Cuando se van a las afueras del pueblo, empiezan a adentrarse al monte, empiezan a caminar, a caminar, a caminar. Y dice, ¿dónde me estás llevando? Espérate, ahorita lo vas a ver. Y se empiezan a ir, caminar, pero no entran a ninguna milpa. Y se extraña la mujer, ¿por qué no estamos entrando en las milpas? ¿Por qué no hemos cruzado las calles? Y se empieza a hacer muchas preguntas. Y cuando llegan en un claro del monte, su amante tiende una hamaca entre 2 árboles de ceiba. Amarra la hamaca, o como dicen algunos, guinda la hamaca, y se acuestan a descansar. Cuando se sube y la abraza, siente que en vez que tenga piernas, tenía patas, unas patas de chivo. Y cuando la abraza, siente que está lleno de pelos, y cuando le acaricia su cabeza, siente que tiene algo como cuernos. Ella, espantada, se levanta corriendo de la hamaca y empieza a huir. Entra en la milpa y allí ya no cruza este supuesto sujeto que la había acompañado. Así que ella, asustada, regresa a su casa, y cuando entra toda así con el corazón que se le está saliendo de su pecho, su esposo le dice, ¿por qué tardaste mucho? Estoy un poco estreñida. Y ya entró, se acostó en su hamaca y se durmió. Al día siguiente, cuando ella se levanta y se va al mercado, ve allá a su amante y le dice a su amante, discúlpame, no pude pasar a buscarte anoche porque se enfermó mi hija, tenía mucha calentura, así que ya no te pude ir a ver. Cuando escucha eso, la señora se cae de un infarto y se muere, porque dice, entonces el que me llevó al monte no era mi amante, sino que era el malo. En maya decían el cacasbal, que quiere decir el diablo. Y concluía la historia mi mamá diciendo, por eso nunca debes decir que vas a salir de noche, porque el diablo está pendiente para acompañarte. Y ya, está difícil contar una historia, más o menos. De ese tipo de historias me contaba con mucha frecuencia mi mamá, que su abuelita le contaba, y muy probable a su abuelita le van a contar a sus abuelitos.
las enseñanzas que uno va teniendo sobre esas historias es que te ayuda a conocer la cosmovisión de estos pueblos.